Bien, damos inicio entonces a la parte 7 de la unidad número 3. Esta sería la última parte de esta unidad, y que se refiere a la fosforilación oxidativa. Les había mencionado que en todo el proceso que hemos estudiado de respiración celular, el objetivo final es la síntesis de ATP. Entonces vamos a estudiar lo que sería la teoría quimiosmótica de Mitchell, británico, en el año 1961 formuló esta teoría. Y esa teoría entonces me va a permitir comprender cómo la energía que se genera en la cadena de transporte de electrones se conserva mediante la fosforilación del ADP para dar ATP. Es decir, nos explica la síntesis del ATP. Entonces, vamos a ir analizando esa teoría quimiosmótica de Mitchell. Nos señala que, y ya se lo había estado diciendo yo durante todo el proceso de la cadena de transporte de electrones, había un paso de, pasaban los electrones en la cadena de transporte y había el paso de protones al espacio intermembrana, y esos protones estaban de la matriz mitocondrial, se acumulan en ese espacio intermembrana. Entonces eso genera esos protones en el espacio intermembrana, genera un potencial eléctrico psi, esa letra griega que parece un tenedorcito al revés, y genera un gradiente de protones que es una variación de pH. Entonces, esos protones que están en el espacio intermembrana van a tener la tendencia a regresar nuevamente a la matriz mitocondrial. ¿Por qué? Porque allí se genera un gradiente, y ustedes cuando tenemos una membrana, en este caso sería la membrana mitocondrial interna, que separa los dos espacios, el espacio intermembrana y la matriz mitocondrial. Entonces allí va a haber una tendencia a que esos protones se regresen a la matriz mitocondrial, de mayor concentración a menor concentración. Entonces, continuando con la teoría quimiosmótica, ese exceso de protones pasa a través de la membrana interna de regreso hacia la matriz, pero no lo hace en cualquier, digamos, espacio de la membrana. No pasaron esos protones y se devolvieron, no. ¿Por qué? Porque la membrana mitocondrial interna es impermeable, no permite el paso de los protones. Esos protones tienen que pasar a través de unos canales especiales que contienen la actividad de la ATP sintetasa. A través de esos canales solamente esos protones pueden regresar hacia la matriz mitocondrial. No es que ellos van a fluir libremente hacia la matriz mitocondrial, sino que lo hacen a través de esos canales especiales. Entonces, esos protones se transfieren a través de esa membrana por una bomba de protones, y eso produce un gradiente de pH. En esta lámina entonces observemos que tenemos entonces cadena de transporte de electrones, y que durante esa cadena de transporte de electrones que están en esa membrana mitocondrial interna, se generan entonces unos protones que se acumulan en el espacio intermembrana, y allí entonces se genera un bajo pH con unas elevadas cargas positivas, y entonces esos protones van a generar, van a regresarse hacia la matriz mitocondrial, donde hay un pH elevado, cargado negativamente. Van a tratar de regresarse hacia allá, pero no a través de la membrana mitocondrial, sino a través de esa estructura que tenemos allí, que se llama la ATP sintasa. En ese momento, o cuando se produce ese paso de ese protón a través de esa estructura de la ATP sintasa, se va a producir entonces la transformación del ADP en ATP. ¿Por qué? Porque allí se va a generar una fuerza protón motriz que va a generar entonces a su vez la síntesis del ATP.
Bueno, esta lámina está explicando exactamente, digamos, lo mismo que lo anterior, está un poquito más detallada la cadena de transporte de electrones con sus 4 complejos. Vemos entonces un espacio intermembrana con esos alta carga de hidrogeniones, de protones, que luego se van a regresar hacia la matriz mitocondrial a través de la ATP sintetasa. Entre los protones generan esa fuerza protón motriz que genera la conversión del ADP en ATP. Y aquí esta lámina nos habla de por qué es quimiosmótica. Hay un acoplamiento quimiosmótico donde los protones fluyen al espacio intermembrana, regresan a la matriz, resultando en la síntesis de ATP. Esta gráfica es un poquito más de lo mismo que hemos estado explicando. Y aquí se observa en este corte lo que sería la estructura de la mitocondria y cómo se ve en toda la membrana mitocondrial interna, todas esas estructuras que tienen forma, son descritos como una forma de pirulí, una forma de como un caramelo, como un dulce, como una chupeta, más o menos, yo me lo imagino así. Esa estructura de pirulí siempre, fíjense que siempre están proyectados hacia el exterior, la ATP sintasa, todo eso, toda esa, la membrana mitocondrial interna, toda esa extensión, están presentes esa ATP sintasa. Y bueno, la parte inferior de la lámina está mostrando lo que sería una mitocondria rota, pero cuando se rompe la mitocondria simplemente no se produce síntesis de ATP. Bueno, entonces la oxidación se acopla a la fosforilación a través de ese complejo proteico llamado ATP sintasa. Esa ATP sintasa está formado por 2 partes. Una parte que se llama F sub 0, que atraviesa la membrana mitocondrial interna. Del lado a lado, esa parte F sub 0. Y F sub 0 está formado por 3 subunidades, A, B2 y C12. Quiere decir que hay 2 subunidades B y 12 subunidades C y una subunidad A. Y la parte F1 es la que se proyecta en la matriz mitocondrial, ¿verdad? Y tiene unas proteínas llamadas alfa, que son 3, beta, que son 3, gamma, delta y épsilon. Esas son las 2 partes o porciones que tiene la ATP sintasa. Y bueno, aquí se les presenta esa estructura de la ATP sintasa. Observemos un momento el dibujo, donde está entonces la porción de la ATP sintasa, que es la F sub 0, que atraviesa entonces toda la membrana mitocondrial, y tenemos entonces F1 que se proyecta hacia la matriz mitocondrial con todas sus subunidades. Entonces, cuando los protones pasan del espacio intermembrana a través de esos canales de la porción F sub 0 de la ATP sintasa, allí se genera una fuerza protón motriz que lo que va a generar o va a provocar es 3 giros de 120 grados cada uno, que 120, 120 y 120 me dan 360 grados, o sea, se produce una vuelta completa en esa estructura de la ATP sintasa, y eso va a generar entonces que se sintetice el ATP y se libere el ATP. Entonces, bueno, ahí está escrito más o menos lo mismo que les he explicado, los protones fluyen a través de F sub 0 a F1, donde se forma el ATP. Se produce un giro de 120 grados de cada unidad F sub 0 y los protones causan la liberación del ATP preformado. Y entonces, digamos que ahí hablemos de 3 sitios que serían esos 3 giros de 120 grados.
en el libro de Mackey los llaman no LT y O, sino que los llaman A, B y C. Bueno, es igual. Lo importante es comprender, digamos, el proceso. Entonces, el ADP y el fosfato inorgánico se unen en un sitio llamado L. Entonces, el flujo de protones causa cambios conformacionales que sintetizan ATP en el sitio T. Y luego, ese ATP que se ha formado en ese sitio T es liberado en el sitio O, que se llama sitio O por open, abierto, ¿verdad? Entonces, allí se libera ese ATP que se ha sintetizado. Bueno, aquí está más o menos explicado, el ADP y el fosfato inorgánico se unen en el sitio L, se sintetiza ATP en el sitio P, ahí está ADP más el fosfato inorgánico me da ATP, y en el sitio O se libera el ATP formado en el sitio O. Y eso no son más que, como les decía, esos 3 giros de 120 grados que se producen solamente por la fuerza proton motriz. Si no se produce esa fuerza proton motriz, no hay síntesis de ATP. Ahora, bueno, una vez explicado esto, hay unas consideraciones que les quiero mencionar. Por cada NAD reducido que ha entrado, por cada NAD reducido, ¿verdad?, que se ha incorporado a este proceso de la respiración celular, se forman aproximadamente 2,5 moléculas de ATP. Y por cada FAD reducido, 1,5 moléculas de ATP. Entonces es menor, digamos, la cantidad de energía que produce el FAD reducido es un poquito menor que la cantidad que produce el NAD reducido. ¿Y por qué ahí dice aproximadamente? Bueno, porque en algunos casos, por ejemplo, cuando hablamos del NAD citosólico que se produce en la glicólisis, allí tiene que haber un gasto, un pequeño gasto de energía para que se produzca el transporte de ese NAD reducido hacia el interior de la mitocondria, y eso es a través de mecanismos de lanzaderas. Entonces, ahí hay un valor aproximado. Anteriormente se hablaba de valores mayores, pero ahora en la actualidad se dice que son 2,5 moléculas de ATP por cada NAD reducido y 1,5 moléculas de ATP por cada FAD reducido. Esto es muy importante. Igual también se dice que para la síntesis de una molécula de ATP se consumen 3 protones de esos que estaban en el espacio intermembrana. Bueno, entonces esta información, ¿verdad? Esta información es muy importante para poder comprender lo que se llama, digamos, la parte final, la oxidación de la glucosa. ¿Cuántos moléculas de ATP se producen por la oxidación de una molécula de glucosa? Entonces, vamos a analizar estos cálculos. Fíjense que en la parte final dice la suma, fíjense que hay 3 columnas. Del lado derecho está NAD reducido, FAD reducido y ATP. Al final señala 31 ATP y 29,5 ATP por cada molécula de glucosa. Entonces yo solamente esto se los quiero recordar, o que ustedes comparen cuánto se produce por una molécula de glucosa en anaerobiosis, o sea, por un proceso de fermentación solamente se producen 2 ATP. Y en aerobiosis, por ese proceso complejo que acabamos de estudiar, estamos hablando de 29,5 31 ATP, dependiendo de los mecanismos de transporte, lo que les mencioné hace rato. Pues son valores aproximados, ¿ok? Pero vemos que existe una gran diferencia. Entonces vamos a analizar muy bien esta lámina para poder comprender ya este tema de bioenergética y metabolismo intermediario. Fíjense que aquí tenemos entonces glicólisis en negrita,
reacciones mitocondriales y fosforilación oxidativa. Entonces vamos a hablar primero de la glicólisis. Ya lo sabemos porque yo se los dije a ustedes que en la glicólisis ahí están los pasos, no voy a insistir mucho en eso porque eso lo vamos a ver cuando veamos metabolismo de los carbohidratos, pero en la glicólisis se los dije muchas veces, el rendimiento energético es, se ganan 4 ATP y se gastan 2, que es como si yo le dijera, si usted monta un negocio y invirtió 50 y ganó 100, la ganancia neta es 50, ¿verdad? Aquí entonces, si la ganancia neta de ATP de la glicólisis es más 4 menos 2, le da 2. 2 ATP, ¿ok? Ahí están las reacciones. Eso lo vamos a ver muy bien cuando veamos la glicólisis. Tenemos también que en la glicólisis se generan dos moléculas de NAD reducido, de gliceraldehído 3-fosfato a 1,3-bifosfoglicerato, ahí se generan dos NAD reducidos. Esos NAD están en el citosol por mecanismo de lanzadera, pasan a la mitocondria y entonces ellos se incorporan, estos NAD reducidos se incorporan a la cadena de transporte de electrones y producen una ganancia en ATP. Entonces vamos anotando. De la glicólisis tenemos 2 ATP y tenemos 2 NAD reducidos. Vamos entonces con reacciones mitocondriales. En la transformación de piruvato a acetilcoenzima A se generan dos moléculas de NAD reducido. Eso lo estuvimos ya estudiando. Por favor, repásenlo para que tengan eso claro. En el ciclo del ácido cítrico, entonces se generan 6 NAD reducido. Y usted me dirá, pero profa, un momento, usted me dijo a mí que por cada ciclo del ácido cítrico se genera 3 NAD reducido y un FAD reducido. Y yo le diría, sí, es verdad, pero recuérdense que tenemos una molécula de glucosa y dos moléculas de piruvato, y cada uno, entonces el piruvato, este piruvato, acetil-CoA, este piruvato, acetil-CoA, entonces aquí tenemos 3 NAD reducidos y aquí 3 más, porque eso en el momento en que la molécula de glucosa se divide en dos piruvatos, ya todo eso se me va dando al doble. O sea, yo tengo una glucosa me da 2 piruvatos, 2 acetil-CoA, esos 2 acetil-CoA entran cada uno al ciclo del ácido cítrico y entran cada uno a la cadena de transporte de electrones con la síntesis de ATP, con la síntesis posterior de ATP, por la fosforilación oxidativa. Entonces, de piruvato, un piruvato acetil-CoA me genera un NAD, pero como son dos piruvatos, son dos NAD reducidos. En el ciclo del ácido cítrico, y ahí están mencionadas las reacciones, son 3, pero como son dos ciclos de ácido cítrico, serían 6. Luego, tenemos en la reacción de succinato a fumarato, ahí se me genera un FAD reducido, pero como tenemos doble el ciclo del ácido cítrico, serían 2 FAD reducidos. Luego, de guanosin difosfato a guanosin trifosfato, ahí entonces se me genera un promedio de 1,5 ATP, porque recuérdense también, deberían ser 2, pero allí también hay un gasto de energía para sintetizar el ATP. Entonces, 1,5. Seguimos sumando. Luego vamos entonces a la parte de la fosforilación oxidativa, lo que les dije. Un NAD me genera 2,5 ATP. Entonces, empecemos a multiplicar y a sumar. De la glicólisis tenemos 2 NAD reducidos que los voy a multiplicar por 2,5 y me da 5. Pero recuérdense que aquí hay unos mecanismos de transporte que gastan energía. O sea, como un bus, ¿no? Como un transporte, ajá, eso hay que pagarlo, ¿verdad? Entonces ahí ese ATP ahí hay un gasto, hay 4,5 ATP en vez de 5 o 3 dependiendo del mecanismo de lanzadera. Entonces sería 4,5 ATP. Seguimos, 2 NAD reducido de piruvato acetil-CoA, entonces eso sí, 2 por 2,5 me da 5.
6 NAD reducido del ciclo del ácido cítrico, que sería 6 por 2,5 me da 15. 2 FAD reducido del ciclo del ácido cítrico me da 2 por 1,5, cada FAD reducido me da 1,5 ATP, eso me da 3 ATP. Entonces, si nosotros agarramos con la calculadora y sumamos toda esa cantidad de ATP, me da 31 ATP o 29,5 ATP. Y bueno, esa es la diferencia de lo que ocurre con la glucosa en condiciones aerobias y en condiciones anaerobias. Y ya con esto entonces concluimos la unidad número 3 de bioenergética y metabolismo intermediario.